Buenos días, amigos y amigas de Patria para Todo y Patria para Siempre. Tal como le avisamos ayer, hoy viernes 5 de marzo, vamos a dar inicio a un relato histórico, algunas partes analizadas, de qué ocurrió entre la separación de Haití el 27 de febrero de 1844 y el inicio de la Revolución Constitucionalista del 24 de abril de 1965. Vamos a ver 100 años y tanto de historia para explicar las causas de la Revolución Constitucionalista, pero también para ver cómo se ha ido formando ese perfil de la imagen política, de la imagen de nuestros políticos. ¿Por qué somos como somos todavía al día de hoy, donde hay una lucha que se ha dado contra la corrupción, por ejemplo, en este momento, que no es más que la expresión de que los líderes políticos que llegan al poder no han asimilado todavía que la política y el político y el gobierno es para administrar los bienes del país, los impuestos que el pueblo paga. Pero sin embargo la gente ha decidido usar la política como un trampolín para la riqueza individual y grupal. Cuando veamos entonces el desarrollo de lo que vamos a conversar a lo largo de más de un mes antes de comenzar a hablarle de los días de la Revolución de Abril, vamos a ver las causas que originaron el perfil político de hoy. Pero tenemos que agotar algunos espacios, como son, por ejemplo, lo que ocurrió de la separación de Haití a la revolución tabacalera, de la revolución tabacalera que ocurrió hasta la anexión a España, de la anexión a España que ocurrió en la restauración y luego el periodo de 14 años entre 1865 y 1879. A renglón seguida vamos a tratar el caso de los gobiernos del Partido Azul y también la dictadura de Lili. El fin de la dictadura de Lili, de ahí vamos a pasar a la invasión norteamericana, esos 17 años que transcurrieron desde el 26 de julio de 1899 al 1916, en que tropas americanas entran al país por 8 años. Y luego eso pare el gobierno de Horacio Vázquez, y los errores cometidos en el gobierno de Horacio Vázquez fomentan el surgimiento de la dictadura de Trujillo de 31 años. La muerte de Trujillo, todo eso será explicado, así como de la muerte de Trujillo al ascenso del profesor Juan Bosch el 27 de febrero de 1863. Inmediatamente trataremos el gobierno de Bosch, el golpe de Estado Bosch, el surgimiento del triunvirato y la explosión de la Revolución Constitucionalista del 24 de abril de 1965. Es decir, cuando hablemos de revolución dentro de 2 meses, ya todo el mundo puede saber por qué la revolución. Y va a ver la importancia de esa revolución. Y va a ver cómo los políticos no han aprovechado el resultado de esa revolución. Todo esto es para conocer un tanto la historia nuestra, porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a vivirla de nuevo. Vivirla de nuevo significa volver a cometer errores y el pueblo seguir mal pasando. Nuestro objetivo es que al conocerla comencemos a corregir qué hay que hacer. Y ya hemos determinado y adelantamos que el propósito nuestro es que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Eso lo iremos demostrando a través de todas estas exposiciones que compartiremos con ustedes. Vamos a darle inicio entonces al tema de hoy, que es de la separación de Haití al surgimiento, al poder del general Pedro Santana. Bien, como ustedes muy bien saben, el 27 de febrero
vino el Traucazo de Mella, después de la organización que para esos fines hizo la Sociedad Secreta de la Trinitaria. Ya ustedes saben que el 27 de febrero comenzó la independencia nuestra, pero hubo que negociar la salida de las tropas haitianas y de las autoridades sin derramamiento de sangre. Y eso fue posible a que la comisión que se formó, presidida por Sánchez, el comité insurreccional, negoció esa salida con la intervención del cónsul Saint-Denis. Fíjense bien que en el transcurso de las exposiciones van a estar siempre involucrada en la solución de los problemas alguna potencia. En ese momento fue la potencia francesa la que intervino para lograr hacer esa mediación y que se fueran los haitianos sin derramamiento de sangre. Pero el día 1 de marzo hay que formar el gobierno y se forma la junta gubernativa. Y resulta que el presidente de esa junta gubernativa no fue un trinitario, fue Tomás Bobadilla, quien era una persona que había sido parte del gobierno de Boyer, que se incorporó al grupo trinitario. Ese Bobadilla encabezó la Junta Gubernativa desde el 1 de marzo de 1844. Se produjo una situación interesante, fue que se solicitó la traída de Curazao de el héroe que se entendió principal de la separación de nuestra independencia, que fue Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte llegó el 15 de marzo al puerto de Santo Domingo, fue recibido con honores y elevado al rango de general. Pero ya en lo que es la República Dominicana, entonces, se ha producido una situación que es que hay que movilizar tropas hacia Asua, porque Charles Gerard se había enviado 10,000 hombres a partir del 10 de marzo para combatir a los separatistas. ¿Por qué razón? Porque Haití no concebía que si estaban luchando desde el 26 de enero de 1801, cuando Toussaint Louverture tomó la ciudad para que esta parte de la isla le correspondiera, la hicieran haitiana, como había sido el mandato del Tratado de Basilea del 22 de julio de 1895. Esa es una situación que los haitianos no iban a permitir o no querían permitir, porque tomar la parte oriental de la isla, lo que es Santo Domingo, República Dominicana hoy, era de gran ayuda para ellos hacerle frente a la necesidad de pago que tenían que hacerle a Francia como consecuencia de la independencia y el resarcimiento que tenían que hacerle a los colonos franceses que habían sido vencidos en la revolución, donde se llegó a un acuerdo de 150,000 francos que había que pagarle a Francia. Eso motivó a que Charles Gerard viniera a ocupar este filón de oro para ellos, y apareció en Asua el 18 de marzo. Ya él estaba situado del otro lado del río Jura, pero ya Santana y la Junta Gubernativa había conformado un ejército de 3,000 hombres, 10,000 a 3,000. Los haitianos eran más. El 19 atacó Charles Gerard en persona, comandando su tropa, que la dispuso en 2 columnas, atacando con la caballería. Y los dominicanos, dirigidos por Santana, repelieron el ataque con fuego cerrado de infantería y también cañonazos. Eso hizo que no pudieran pasar los haitianos
hacia su destino, que era seguir hacia Santo Domingo. Fueron detenidos en Asua. Esa noche, Santana recogió las tropas y avanzó hacia Sabana Buey, pero dejó soldados encabezados por Duvergé en la parte de lo que era la curva del Número. Y ahí al otro día, cuando el 21, Charles Gerard vio que Asua estaba sin los soldados dominicanos, quiso avanzar, pero fue atacado e impedido de continuar en la batalla del Número y luego en la batalla del Memiso, que está en una área geográfica cercana dentro de lo que puede decir cercano. No pudo avanzar. Ocurre que Santana se ubica con su tropa en Sabanagüey, Baní. Pero entonces Duarte, que había llegado el día 15, cuando vio que en la batalla Santana no siguió atacando a los haitianos, él pidió ir a reforzar a Santana. Y al llegar allí, el 23 de marzo, quiso convencer a Santana de que atacaran a las tropas haitianas. Santana, que sabía la desventaja numérica, no quiso atacar. Se negó a atacar de nuevo. En tanto eso ocurre, entra en contradicción y Santana se queja ante la Junta Gobernativa. La Junta Gobernativa, como ya Santana había vencido el 19 de marzo o había impedido que las tropas haitianas avanzaran hacia Santo Domingo, lo que hicieron fue mandar a buscar de nuevo a Duarte. Ya ahí comenzó una ruptura entre los trinitarios, porque Duarte se había involucrado en el propósito trinitario cuando el día antes del 27 de febrero declaró al Seibo libre de los haitianos y bajó con su tropa, que eran peones de sus atos y eran vecinos, compadres, amigos, relacionados, y fue con lo que contó el país para hacerle frente entonces a las tropas haitianas. Se da que en tanto esto ocurre, se están preparando en Santiago para recibir las tropas de Haití que iban a atacar por el Cibao. ¿Y cómo se da cuenta los dominicanos que lo iban a atacar por Santiago? Porque había un comerciante llamado Teodoro Geneke que se dio cuenta y vino adelante y le avisó. Entonces las autoridades de Santiago, que en ese momento estaban dirigidas por Ramón Mella, que había sido enviado para eso y que había hecho contacto con José María Inver del área de Moca, y la vea que buscaron refuerzo, porque en Santiago había un inconveniente. Las tropas y la población estaba allí conmocionada. Le tenía temor al ataque a los haitianos. ¿Por qué le tenía temor a los ataques de los haitianos? Porque en el año de 1667, un gobernador puesto por Francia, del lado de la parte de Haití, de Gerón, había atacado a Santiago y lo había pillado. Y que después uno que eran de apellido Ducasi atacó a Santiago en el 1690 e incendió la ciudad de Santiago. Había un precedente grande, un ataque a Santiago que luego las tropas españolas contraatacaron en la llamada batalla de la Limonada en el 1791, un 21 de enero, que como hemos dicho, posiblemente a partir de ahí que se celebre el Día de la Altagracia, porque se invocó que la Virgen de Altagracia había ayudado a los dominicanos a vencer. Vencieron rotundamente, inclusive de Cusi murió conjuntamente con un grupo de franceses, y eso fue un precedente, pero Santiago había sido atacado varias veces y había sido incendiado. Que vinieran las tropas de General Pierrot, que fue la que llegó el 30 de marzo a Santiago, era para temerle. Sin embargo, la posición que lo esperaron los dominicanos y la posición geográfica que tenían los haitianos
quien tenían detrás al Yaque del Norte, pero tenía un promontorio, unas lomas que tenían que subir. Ahí lo agarraron las tropas dominicanas y vencieron entonces a los haitianos en una cantidad donde le mataron, cuenta la historia, 715 soldados y los dominicanos perdieron uno. Y eso tuvo que ver mucho con lo que es la disposición en que estaban las tropas, en ventaja y desventaja, en desventaja para los haitianos y en ventaja para los dominicanos. Pero ¿qué ocurrió? Que en medio de esa situación, Pierrot pide una tregua y se le enseña a Pierrot, el general haitiano, una foto que se parecía al general Charles Gerald, que lo habían matado en Asua, de acuerdo a lo que le dieron para engañarlo. Él lo creyó y salió despavorido para Haití, porque lo que estaba en juego era el poder. Entonces, que fue perseguido por las tropas dominicanas que le siguieron matando hombres. Al llegar a Haití, Pierrot se encuentra con la situación de que no era verdad que había matado a Charles Gerald. Charles Gerald inclusive lo mandó a buscar para que lo acompañara en Asua, pero él no fue. Porque ya las tropas de Charles Gerald en Asua estaban disgustadas y desertando. ¿Por qué? Porque al no poder atacar a Santo Domingo, haber sido vencido en la batalla del Número y del Bemiso, la gente comenzó a desertar allá, a desesperarse. Se fue quedando un poco solo Charles Gerald. Y Charles Gerald no recibió la ayuda y tuvo que embarcarse por ahí mismo. Mientras en Haití, Pierrot lo que hizo fue que acompañó al general Guerrier, quien el día 2 de mayo estaba siendo el nuevo presidente de Haití. La situación en Santo Domingo política entonces se dio de una manera que es bueno resaltar hoy. ¿Cuál fue? Que el disgusto que hubo entre los trinitarios, provocado inclusive por el interés de los conservadores, que ya el 8 de marzo le habían enviado una carta al cónsul Saint-Denis para que Francia nos ayudara, porque ellos no creían que podían sostener una lucha contra Haití sin la ayuda de Francia. También eso habían hecho ellos con el embajador en Haití, Lavoisier, y esa situación demuestra que había un grupo de conservadores que no creían en una patria simple y simplemente, sino que era una patria mediatizada y que tenía que ser protegida por alguna nación. No se pudo concretar nunca eso, inclusive se le ofreció la bahía de Samaná. A eso se opuso Duarte, porque hubo una carta del 26 de marzo a los franceses pidiendo el protectorado que los trinitarios rechazaron, pero el día primero, por una razón u otra, los trinitarios la firmaron. Parece que fue una estrategia, porque el 9 de junio, entonces, ¿qué ocurrió? El 9 de junio se produjo un golpe de Estado a los trinitarios, a los conservadores, y toma el poder Sánchez. Sánchez toma el poder. Sánchez manda a Ramón Mella y a Duarte hacia el Cibao, porque allá habían inquietudes por la división que tenían de opinión sobre el protectorado, la lucha por la independencia. Pero allá se comete lo que podemos hablar de un error histórico, que fue que Mella había proclamado a Duarte el 4 de julio como presidente, mientras el presidente de la Junta Gubernativa por el golpe de Estado el 9 de junio fue Sánchez. Eso provocó que a Duarte lo siguieran proclamando, y cuando Santana se da cuenta que disgusta y Sánchez entiende que se puede producir una situación de anarquía en carta que escribe. Y así fue, porque el 15 de junio había muerto Ramón Santana, hermano de Pedro Santana. Santana se sentía un poco enfermo y quería dejar las tropas. ¿Qué hizo entonces Sánchez?
que mandó al coronel Esteban Roque a sustituir a Santana, pero las tropas que estaban acompañando a Santana no estuvieron de acuerdo, se sublevaron, e inclusive ya sabido la situación de Duarte en el Cibao, después del golpe de estado de Sánchez, Santana avanza hacia la capital con su tropa y se pronuncian aquí el 12 de julio y terminan deponiendo a Sánchez. Cuando está Santana ya en el poder de la Junta Gubernativa, que es el nuevo presidente, entonces recibe la comunicación de lo que está ocurriendo con Duarte en el Cibao. Y él, el 24 de julio, envía una proclama donde declara a los trinitarios traidores. Viene entonces que los trinitarios son perseguidos entre el 1 y el 22 de agosto. Y el 27 cae prisionero Juan Pablo Duarte. Y Juan Pablo Duarte tiene que salir hacia el exterior el 10 de septiembre hacia los países de Europa, Estados Unidos, y finalmente él estuvo en Venezuela. Resulta que al año siguiente, el 27 de febrero, fue fusilada María Trinidad Sánchez, porque se habían sublevado contra el gobierno de Santana pidiendo el retorno de los trinitarios. Lo cierto del caso es que ya Santana en el poder y allá en Haití, que el general Guerrier no pudo seguir atacando a Santo Domingo por la situación política que tuvo que enfrentar, Santana se afianza en el poder, se forma una constituyente. Esa constituyente elige los diputados, los congresistas que van a aprobar la constitución. A partir, la base de la constitución nuestra que surge es una parte de la constitución norteamericana y otra parte de la constitución que Haití se había dado después de su independencia. Para aprobar esa constitución y ser publicada el día 6, previamente hubo una sublevación de Santana por cuanto él no aceptaba que el Congreso estuviera por encima del Poder Ejecutivo y que lo que vaya a hacer el Poder Ejecutivo tenía que enviarlo al Congreso. A Santana entonces lo que hace es que obliga a que Tomás Bobadilla, quien estaba dirigiendo ese proceso, buscar una salida, y fue la salida del artículo 210, donde pasó a ser el Poder Ejecutivo quien, en una situación de guerra como la que se estaba viviendo, decidiera todo lo relativo a incorporación de tropas, manejo de tropas, decisiones tomadas. Ese es el célebre artículo 210. Bajo esas condiciones ya aprobadas, es que el 13 de noviembre de 1844, Santana toma el poder. Ahí, y lo tomó por 8 años. Se aprobó hasta el 15 de febrero de 1852. Nosotros entonces le vamos a dejar las explicaciones hasta aquí, y ustedes, amigos y amigas de Patria para Todo y para Siempre, que estamos haciendo conjuntamente este esfuerzo para que el pueblo conozca su historia y sepa la importancia que tiene el que un país sea dirigido por la Constitución y las leyes, de manera tal que toda persona, todo funcionario, todo presidente sepa que para arreglar el país lo que hay que hacer es que se cumpla con la ley y punto. Lo vamos a dejar hasta aquí, y el próximo lunes 8 vamos a continuar con lo que ocurrió hasta la subida de Buenaventura Báez, y luego ese mismo día, si Dios nos lo permite, tocaremos las causas que provocaron la revolución tabacalera. Así que muchas gracias y hasta el próximo lunes 8. Bendición para todos. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios